Buenas noches a toda Latinoamérica y colegas de Colombia. Hoy vamos a tratar un tema especial, un tema de interés para todos nosotros, que es las terapias regenerativas, terapias biológicas, todos los ortobiológicos, todos aplicados en la ecografía. El objetivo principal de esta charla es mirar lo importante que es utilizar un ecógrafo. En el caso de nosotros, utilizar un ecógrafo portátil para poder desempeñar nuestros procedimientos de intervencionismo. Quiero agradecer a todos los colegas que están conectados, los que están asistiendo de otros países y aquí en Colombia. Entonces, la charla va a ser amena. Cualquier pregunta, por favor, nos la pueden hacer al doctor Andrés Carbonell y a mí, que vamos a estar pendientes pues, a cualquier duda. Entonces, muchísimas gracias y damos inicio a la charla. Bueno, entonces lo importante de la medicina regenerativa y los ortobiológicos es que estas terapias como la viscosuplementación, la proloterapia, el plasma rico en plaquetas, el lisado plaquetario, las células madres mesenquimales y los exosomas son indicados en el caso de la viscosuplementación para osteoartrosis, la proloterapia, que es colocar cargas de destroza al 10% para pacientes con fascitis, tendinopatías y síndromes miofasciales. El plasma rico en plaquetas lo estamos utilizando mucho ya en túnel carpiano, incluso en columna, también como un antiinflamatorio, un analgésico para las lesiones tendinosas, para las lesiones musculares y meniscales. El lisado plaquetario, las células madre, la osteonecrosis, epicondilitis y fascitis y temas en reumatología. ¿Qué tenemos como contraindicación? Las contraindicaciones para nosotros evitar realizar un procedimiento de intervencionismo, tenemos que estar pendientes de que, pues, dónde la vamos a aplicar y cómo la vamos a aplicar. Es importantísimo la asepsia, la antisepsia, estar nosotros acordes a la presentación del intervencionismo. Después van a criticar ustedes las diapositivas más adelante, pero estas diapositivas muestran una manera adecuada del procedimiento, pero inadecuada a nivel séptico. Esas críticas son válidas, por eso es importante nosotros hacer un buen lavado de manos, utilizar los guantes, tapabocas y ojalá campos para evitar pues un proceso infeccioso. Tenemos que tener en cuenta que muchos pacientes con coagulopatías o pacientes inmunosuprimidos no podemos realizar este tipo de procedimientos. También la trombocitopenia y el síndrome de difusión plaquetaria. Otros pacientes que tengan alergia al ácido hialurónico. La técnica para nosotros realizar la viscosuplementación con el ácido hialurónico podemos marcar entre más capacidad tenga, mayor a 40, muchísimo mejor. Y ya hoy día hay unos ácidos que vienen con mayor capacidad y solamente necesitamos una sola intervención. Muchos preguntarán, ¿qué es la proloterapia? La proloterapia es colocar cargas de destroza superior al 10%. Eso lo utilizan muchos colegas en muchas especialidades para mejoramiento del dolor. El plasma rico en plaquetas está pues en este momento en un auge grandísimo. Muchos de nosotros lo estamos aplicando, lo hacemos en rodilla, otros lo aplican en síndrome del manguito rotador, otros en tendinopatías, y hay unos estudios que están sugiriendo el uso de este tipo de terapias en columna. Pues no han habido buenos estudios pues comprobados que nos indiquen que esta va a ser una realidad, pero sí tiene mucha fuerza en este momento. El lisado plaquetario podemos aplicarlo de 3 a 10 ml. Las células madres, la concentración, la aplicamos de 1 por 10 o 1 por 10 al 8. Esa capacidad la hacemos con la centrífuga. Muchas compañías vienen con su centrífuga, hacen la preparación con sus kits. Otros colegas ya la preparan de manera personal. Y la idea es tener un buen centrifugado para poder tener la suficiente capacidad. Los exosomas, muchas compañías como en este momento Trusten, es una compañía bogotana que nos vende los exosomas, los vende en sus ampollas, las traen y nosotros la preparamos para poder aplicar para los pacientes. Es muy recomendable. Luego, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Será bueno hacer estos tipos de procedimientos de intervencionismo? Este tipo de procedimientos de plasma rico en plaquetas, exosomas, todo eso, ¿será prudente hacerlo a ciegas? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Si es importante nosotros mostrarnos ante un paciente
y mostrar la facilidad de hacerlo así, sabiendo que cada centímetro vale. Estas terapias son costosas y muchas veces estas terapias quedan en tejidos que no son el tejido que corresponde. Por eso la importancia de la ecografía, porque el intervencionismo ecoguiado nos da una mayor eficacia para poder colocar ese tipo de tratamientos. Entonces, preguntamos, bueno, si yo soy ortopedista, tú eres reumatólogo, tengo un fisiatra, ¿podemos colocar este tipo de tratamientos? ¿Cómo lo podemos hacer? No sabemos ecografía, podemos aprender. Claro, esto es un procedimiento fácil de aprender, simplemente hay que llevar una curva, hay que hacer ciertos cursos, ciertas capacitaciones y que le guste a uno para poder uno ya poco a poco ir cogiendo un ecógrafo. En el caso del Clarius es un ecógrafo pequeño, es fácil de manejar, fácil de transportar. Nosotros lo podemos cargar en el bolsillo, llevarlo al consultorio, llevarlo a la cirugía, llevarlo a la otra clínica. Y hombre, poco a poco vamos metiendo en el mundo de la ecografía y va a ser mucho más fácil. El paciente se va a sentir muchísimo más seguro y vamos a llegar a dar en el blanco como es la recomendación. Entonces, invito a todos, deportólogos, fisiatras, reumatólogos, para que intenten hacer intervencionismo coguiado. Bueno, ¿qué es lo importante que tenemos que saber? ¿Qué es en temas de ecográficos? Tenemos que, primero que todo, tener una conciencia anatómica ecográfica. Esto es una escala de grises, y en la escala de grises, como principiantes que somos, necesitamos educar el ojo para que poco a poco se nos vaya adaptando en la mente y así poder utilizarlo y poder interpretar anatómicamente, que es lo que nos interesa. Como ortopedistas es fácil, demasiado fácil. ¿Por qué? Porque como ya sabemos la anatomía, nos da más facilidad de entenderla, el por qué y así mismo poder actuar. Hay ecógrafos desde los más caros a los más baratos, desde los portátiles a los que están en base. Yo recomiendo un portátil para nosotros los ortopedistas, reumatólogos, para los que no estamos metidos tanto en el mundo de la radiología. ¿Por qué? Porque vamos a ir a nuestro consultorio, vamos a ir a nuestra sala quirúrgica y vamos a poder dar un diagnóstico inmediato, observar la lesión para así mismo poder tratarla. Yo ya sé la lesión, ahora sé cómo tratarla. Y si voy a actuar con intervencionismo, el ecógrafo es mi mejor aliado. Tenemos que hacer un barrido con el ecógrafo, tenemos que hacer una ecografía dinámica, en acción. Tenemos que ver cómo está el comportamiento de los tejidos para así poder llegar a ello. Esta conciencia ecográfica es primordialmente esta escalita. Vamos viendo, bueno, ¿qué será esto, doctor? ¿Y qué será esto? ¿Y qué será esos colores que nos muestran? Y ahora con la inteligencia artificial y con el modo T que nos muestra este equipo Clarius, tenemos la facilidad de poder entender con mayor claridad porque nos puede mostrar con colores. Casi los ecógrafos portátiles, de hecho, es el único ecógrafo portátil que muestra modo T, que es el modo color, donde podemos diferenciar los tejidos. Vemos la grasita. Primero que todo vemos la dermis, subdermis, la parte superior. Luego vemos la parte media, que es la grasita. Vamos a ver la parte del tendón. Posteriormente vamos a ver el cartílago, lo que nos importa a muchos ortopedistas, el cartílago, la lesión del cartílago. Posteriormente el hueso. Entonces en esa escala de grises vamos nosotros educando el ojo y vamos entendiendo mejor las cosas. Este es el equipo, un equipo que se recomienda de 10 a 15. Tiene inteligencia artificial, tiene elastografía. Solo los equipos costosos de radiología tienen elastografía, pues este equipo tiene elastografía, que es supremamente importante para cuando vemos un diagnóstico de un ganglión o un quiste y saber si lo podemos drenar o no lo podemos drenar, porque ¿cuántos ortopedistas o reumatólogos, fisiatras o deportólogos han intentado drenar un ganglión y no han podido, a pesar de que tienen su ecógrafo? Pues hombre, porque no estamos aplicando el principio de la elastografía. La elastografía es algo importantísimo que todos debemos de saber y este equipo nos lo muestra de una mayor claridad. La biomecánica ecográfica, con este ecógrafo, ustedes ven un celular, ven muchas veces que tiene una tablet, nosotros con la tablet la transportamos, vamos a todas partes y tenemos cómo calibrar nuestro equipo. Calibrar los equipos grandes es difícil, con esto yo voy.
que soy esteticista, bueno, no, yo soy cirujano de hombro, me voy para hombro y busco mi representación de hombro. Y digitalmente yo puedo hacer todo ese acompañamiento aquí a través de la tablet o del celular, donde vas a ver en tiempo real la lesión del paciente y puedes ver cómo acompaña. Aquí nomás en esta pequeña fotografía que vemos acá, vemos la rodilla, estamos mirando el tendón, estamos viendo el fémur, la tibia, e incluso hasta diría yo, algo de ligamento cruzado. Entonces, esta ecografía dinámica tenemos que actuar con el principio de traslación, tenemos que trasladar nuestro equipo y hacer las maniobras para poder nosotros poder diferenciar bien las lesiones y la parte anatómica. Hay unos estudios, esos estudios pues, volviendo al tema de la intervencionismo, viendo que cuando yo aplico bien, cuando yo estoy viendo bien la lesión y tengo anatómicamente bien constituida esa articulación, yo puedo llegar mejor al punto de la intervención. Y así poder colocar esos poquiticos plasma rico en plaquetas, esas pequeñas cantidades, colocarlas en el punto que es. Lo mismo el ácido hialurónico. Si yo tengo una buena localización, puedo llegar a la articulación y poder colocar mi ácido hialurónico en el punto que es, y no que se me esvacen los tejidos musculares, pues porque no vamos a tener la mayor mejoría. Y estudios han demostrado que si yo lo hago bien, el paciente se va a mejorar mucho más rápido que haciéndolo a ciegas. Acá también tenemos otro artículo donde nos muestran pues las inyecciones hiperosmolares de gran cantidad, que es la proterapia, porque les comentaba la destroza a más el 10, eso nos da digamos, resultados buenos, porque hacemos una hidrodisección del tejido y hacemos una expansión del tejido para que ese tejido se regenere, se haga una especie de cicatrización, se esclerose y ayude con el proceso inflamatorio y el manejo del dolor. Los ortobiológicos, estas sustancias, pues, nos van a ayudar a que el tejido cicatrice y no empeore. También ayudan a regenerar. Muchos reumatólogos dicen, no, eso no puede, esos medicamentos no regeneran. Eso, no estamos haciendo el proceso de regeneración, estamos haciendo el proceso de estimulación para que el tejido, con su misma biología y su misma esencia, se pueda reconstituir. Hablando pues del plasma rico en plaquetas, que es el boom, creo que todos nosotros estamos interesados en el plasma rico en plaquetas, pues hombre, la estamos utilizando y es algo que sí se usa. Pocas veces estamos colocando corticoides en el codo. O yo en mi concepto personal, pacientes que han tenido traumas en el codo, codos de tenista, pues a mí ya me da un poquitico de miedo colocarle un poco de corticoide. Antes lo hacía mucho, pero ya viendo todas estas facilidades, pues hombre, ya le estamos apostando a otro tipo de tratamiento, otro tipo de medicamentos que sí nos van a ayudar para un codo del tenista, por ejemplo, para una tendinopatía, para tendinopatía de Aquiles, para las tendinosis del manguito rotador, incluso hasta para síndrome del carpiano. Hay estudios que demuestran que el plasma rico en plaquetas está favoreciendo mucho. Incluso dolores lumbares, no radiculares, enfermedades de disco lumbar, se han beneficiado los pacientes en el manejo del dolor. Las lesiones musculares, para las lesiones deportivas o traumáticas, ayudan a que la fibrosis aumente el tejido y esto nos haya dar facilidad para el mejoramiento clínico. Los ligamentos, como el esguince en el tobillo, las lesiones ligamentarias, el colateral de la rodilla y muchos más ligamentos se ven súper beneficiados con este plasma rico en plaquetas. La artrosis, cualquier tipo de articulación, se puede aplicar plasma rico en plaquetas. Allá miramos la cantidad de centrifugación. Bueno, entonces, hablando del tejido adiposo o la médula ósea para la artrosis moderada severa, hay estudios que demuestran que sirve. Las lesiones óseo-cartilaginosas también sirven. Las tendinopatías crónicas. Esas tendinopatías crónicas son los casos que llevamos mucho tiempo, que incluso hasta con terapias de ondas de choque nos dan buenos resultados con este tipo de ortobiológicos, nos sirve mucho, que son los somas. El ácido hialurónico, el BUN, el ácido. Este ácido lo estamos utilizando mucho en artrosis, en las tendinopatías crónicas e incluso en el síndrome del manguito rotador. Esta artrosis, con el ecógrafo, viendo bien la anatomía, podemos mirar bien
¿Dónde vamos a aplicar esto? Para ver la distribución del líquido. Por eso es importante diagnosticar, observar, guiar nuestra aguja al punto que es y mirar los resultados. Esos tres principios radiológicos de intervencionismo son importantes para nosotros poder darle un buen uso a ese ácido hialurónico. Sabemos que es costoso, muchos pacientes no lo pueden comprar. Cada centímetro, cada milímetro que se pierda, pues no es bueno. Entonces, con este ecógrafo podemos llegar al punto que es. Los procedimientos con corticoides, hay gente pues que los seguimos usando, muchos más poco que otros, de todas maneras sigue siendo el buen uso del corticoide. El corticoide, pues estas ampollitas son milagrosas, pero la idea es de que estas ampollitas, haciendo un buen intervencionismo, no tengamos que exceder y volver a colocar. Muchas veces el paciente va a que le hagan un bloqueo, le hagan una infiltración, pero doctor, es que yo no me mejoré, antes me empeoré con lo que usted me colocó. Para eso es la importancia del intervencionismo de coguiado, porque con el intervencionismo de coguiado, viendo bien las agujas, vamos a entrar a un punto que es, y entrando a ese punto que vamos a dar la dosis que es, y entre más poquita mejor. También utilizamos el corticoide para las bursitis, las tendinopatías agudas, el manguito rotador y pues, infinidad de patologías. Los síndromes de tratamiento como el túnel carpiano, que es lo que produce el dolor, la sinovitis que produce los flexores que empujan el nervio. Y eso es lo que nosotros tenemos que intervenir, esa sinovia, esa sinovitis. Tenemos que darle la dosis exacta para poder quitar el dolor, porque muchas veces colocamos los medicamentos y pasamos. Y el paciente va a volver, doctor, es que usted no me alivió. Y la idea es de que el paciente salga contento dándole el punto exacto. Lo mismo para el tema de las articulaciones. Tenemos las articulaciones del primer rayo, segundo rayo, en fin, el pie. Con este equipo y con la ecografía podemos diferenciar bien la cápsula y podemos entrar bien para poder colocar el medicamento. Para la liberación, descompresión, la hidrólisis, cuando tenemos que colocar esa gran cantidad de volumen al nervio. Entre menos volumen uno use en un intervencionismo, muchísimo mejor por la extravasación. Pero ¿qué pasa? Muchas veces tenemos que hacer la hidrodisección de los tejidos con buenas capacidades de medicamentos. En ese momento tenemos ya pues la preparación de la destroza más el 10%. Muchos colegas se utilizan medicamentos biológicos, como en el caso del Traumel, el gel. Ese medicamento es maravilloso porque va a cumplir un mismo principio. Vamos a hacer la hidrodisección, vamos a hacer la regeneración y va a evitar que un paciente de alto rendimiento, como los deportistas, golfistas, tenistas que tienen que competir hoy y no pueden tener doping, pues tenemos una facilidad de colocarle esta hidrodisección con destroza o con medicamentos biológicos. La tenotomía cutánea. Muchas veces cirujanos de mano hacen ecografía y hacen liberación de la polea 1 para el dedo en gatillo. Otros hacen las tenotomías en la cabeza larga del bíceps. Y esas tenotomías percutáneas que se pueden hacer con agujas, incluso con microcisturis ecoguiadas, es mucho más fácil y nos da más facilidad. Los procedimientos de la penosis plantar en la fascitis plantar que se asocia a patologías como espolón calcáneo y todo eso. Esa fascitis plantar crónica que es de difícil manejo, que es un pan de cada día en la consulta del ortopedista, hombre, eso lo podemos hacer nosotros percutáneamente, pero no digamos, lesionando esa fascia plantaris, pero sí perigrasita en la grasita y en el tendón podemos colocar un punto exacto de 2 centímetros y eso va a ser fabuloso para el paciente, sabiéndolo utilizar y sabiendo localizar anatómicamente con el ecógrafo. Las aspiraciones en las calcificaciones. Tenemos un hombro con calcificaciones. Aplicamos volumen de destroza. Vemos los cristales, localizamos nuestra aguja con el ecógrafo y aspiramos. Tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos a hacer una aspiración con nuestro eco, tenemos que tener la distribución completa para poder saber dónde vamos a nosotros a colocar la aguja y poder aspirar. Y con la ayuda de la elastografía que este equipo cuenta, podemos mirar si se puede drenar ese ganglión o ese quiste, si es algo crónico, porque muchas veces intentamos y no lo podemos realizar porque son procesos crónicos.
En cuanto a los bloqueos, muchos colegas cirujanos de columna realizan bloqueos, anestesiólogos y demás colegas hacen los bloqueos ecoguiados. Muchas veces nosotros vamos a cirugía y nuestro anestesiólogo ya tiene el paciente bloqueado con facilidad. Ya cogieron una buena experiencia, cogen su ecógrafo y hacen maravillas en el bloqueo de miembro superior y de miembro inferior. Y hacen en tiempo real todo. Por eso la importancia de la ecografía. Y más para nosotros los ortopedistas que podemos tener una mayor rehabilitación cuando nuestros pacientes son bloqueados. Tenemos el caso que yo ya lo he practicado, que es el bloqueo del nervio femoral y ciático. Es importante, incluso para el síndrome piramidal. He tenido la facilidad de poder colocar este tipo de bloqueos con mayor facilidad sin lesionar el nervio. Luego que tenemos que tener una buena anatomía, tenemos que tener unos buenos parámetros para poder realizar ese tipo de bloqueos. Entonces muchos columnólogos pues, están invitados para que practiquen esta facilidad porque 30-40% de nuestros pacientes con dolor lumbar vienen por un síndrome piramidal. ¿Qué más puedo yo hacer con mi ecógrafo y con mi intervencionismo? Pues hombre, los quistes y gangliones, vuelvo y recalco la elastografía. Este equipo tiene una función que se llama elastografía. Voy a tratar de mostrarles acá. Acá tenemos unas funciones. Estas funciones, estamos acá el modo compuesto, el power doppler, mejoramiento de la aguja para el intervencionismo y la elastografía. Con elastografía, nosotros vamos a mirar con escala de colores, con escala de colores, vamos a mirar los procesos inflamatorios agudos. Vamos a ver si es cuantitativo o cualitativo. Por eso es importante tener el tema de la elastografía para que cuando ustedes vayan a hacer esos drenajes de esos hematomas o esos drenajes de esos abscesos o de quistes o gangliones, sepan que si van a poder drenarlo o no. Bueno, acá tenemos un artículo. Este artículo pues, nos dice pues, para dolores crónicos, para los amigos fisiatras o pacientes que manejan clínica del dolor, que estas terapias con dextrosas al 10%, estas grandes soluciones hacen que pues, un efecto muy parecido con el palmárico de plaquetas, que nos hace a largo plazo mejoramiento del dolor. Este es un punto pues, que es importante en las infiltraciones o bloqueos, es mostrar la eficacia en el momento en que entramos en la articulación y en las estructuras blandas. Bueno, acá tenemos más artículos. Una palabra importante, hombre, ¿por qué vienen nuestros pacientes? Claro, los pacientes vienen de uno, ¿es para qué? Para que uno le quite digamos, la sensación desagradable que es el dolor. Y para la experiencia sensorial y emocional desagradable asociada similar a la asociación a un daño tisular real o impotencia. Eso lo dice la Asociación Internacional que estudia el dolor, que nosotros no tenemos por qué tener dolor. Sabemos cómo tratarlo. Trabajemos ese dolor de una manera más eficaz, con ayudas. Busquemos nuestras herramientas para poder actuar ante este paciente y quitarle esa molestia desagradable. Bueno, acá tenemos unos ejemplos. Acá tenemos un modelo anatómico de cadáver con el ecógrafo portátil Clarius. Este ecógrafo pues, tiene una ventaja, lo podemos llevar a cirugía, lo podemos mojar. No tenemos cables que nos interrumpan ni contaminen el campo quirúrgico. Acá estamos viendo pues cómo vamos a localizar en el hombro, en el húmero proximal, todo el trayecto del tendón, la cabeza larga del bíceps. Y vemos en este video cómo hacemos ese desplazamiento del equipo para mirar todo el trayecto que tenemos de la cabeza larga del bíceps. Vemos el ligamento, vemos la porción ósea y vemos cómo podríamos nosotros actuar en ese momento si quisiéramos hacer un intervencionismo para esa cabeza larga del bíceps, incluso para artroscopias, nuestros compañeros artroscopistas y cirujanos de hombro. Por eso es súper interesante este ecógrafo. Tenemos cómo se localiza.
si van teniendo preguntas en el transcurso de la charla, estamos atentos para darles sus posibles respuestas. Bueno, la técnica para hacer el intervencionismo en la porción larga del bíceps, acá tenemos nuevamente el mismo modelo en cadáver, en los talleres en Canadá, donde nos muestran cómo vamos a hacer nosotros, cómo colocar nuestro ecógrafo, cómo tomarlo, cómo se hace el debido desplazamiento y barrido para mirar la lesión del tendón, cómo vamos a poder hacer el intervencionismo. Como ahí estamos localizando pues, la parte anatómica. No sé qué más preguntas tengan por acá, más adelante pues las podemos resolver. Vamos a otro ejemplo. Acá tenemos los bloqueos de nuestros compañeros anestesiólogos, e incluso cirujanos de columna que quieren hacer la intervencionismo en columna cervical. Pues hay estudios que demuestran que sí se puede hacer bloqueos en columna cervical para mantener la cervical. Lógico que tienen que estar recogiados y pues ojalá con la ayuda del fluoroscopio también. Pero con este tipo de equipos podemos nosotros tener la facilidad de todo esto. Tenemos una gran ventaja, tenemos el Power Doppler, tenemos el Doppler, tenemos muchas ayudas digitales que nos sirven para nosotros hacer nuestro intervencionismo. Entonces, con una mano actuamos y con la otra aplicamos, viendo siempre la lesión. Vemos en este momento cómo va a entrar la aguja. Tenemos un mecanismo de mejoramiento de la aguja para no tener una visualización perfecta de la lesión y asimismo poder hacer ese bloqueo, ese intervencionismo, quitarle el dolor a nuestros pacientes. Traemos la aguja y cómo está entrando la aguja. Recuerden que no vamos a tocar nervios, ni tampoco vamos a tocar tendón. Todo es cerquitica, no vamos a hacer la lesión como tal. ¿Listo? Listo. Acá tenemos haciendo de manera localización del paciente. El paciente está localizado en la parte, discúlpeme, el interventor está en la parte de atrás y así estamos, como ustedes pueden localizar, hay agujas largas. Y en este tipo de agujas que se usan son agujas de espinocal, son un espinocal simple. No todas las agujas de la jeringa sirven. Para hacer intervencionismo yo siempre sugiero utilizar el espinocal para llegar a ese punto, porque la medida y el tejido no impiden que una aguja corta vaya a llegar hasta tal punto y el objetivo principal se pierda, de no poder ver nuestra aguja. Y si no vemos nuestra aguja, no vamos a llegar al objetivo y por tal motivo no vamos a hacer una excelente intervención. Tenemos acá otro ejemplo. Tenemos la importancia que les estaba mostrando yo anteriormente, que es una de las facilidades de acá, que es el modo T. Acá tenemos todas las aplicaciones, el modo T, ese equipo lo tiene, que es el modo T. Es pintarme de colorcitos a través de inteligencia artificial toda esta localización para nosotros poder diferenciar los tipos de tejidos que son y así poder localizar de una mejor manera. Con este equipo pues vemos que la médica acá tiene su tablet o su celular y su transductor. Es un transductor que no pesa ni 200 gramos, se puede portar en el bolsillo y con nuestro celular o con nuestra tablet podemos ir a cualquier parte a hacer nuestro diagnóstico y posteriormente nuestro tratamiento. Vemos acá cómo hacemos el mejoramiento, cómo buscamos las lesiones y con color nos facilita muchísimo más esa intervención mientras aprendemos de una manera más adecuada la ecografía. Acá vemos cómo le están colocando plasma rico en plaquetas en una rodilla a un paciente. Miren lo poquito que se ponen. Entonces necesitamos tener una buena localización anatómica, ecográfica, para que cuando hagamos esta aplicación o aspiración podamos hacerlo de la mejor manera. ¿Listo? Acá vemos cómo está entrando el plasma rico en plaquetas, cómo nos lo demuestra y ahí estamos nosotros dando la confianza de que hicimos un procedimiento exitoso, de localizar la aguja, llevarlo al objetivo y por tal motivo dar
el tratamiento definitivo con el plasmático en plaquetas altas. Tenemos ejemplo con la viscosuplementación. Tenemos este paciente en esta posición para colocarle su viscosuplementación. Acá en Colombia tenemos varias facilidades. Vemos cómo entra, vamos acá la rodilla, cómo entra, cómo localizamos nuestro, esto tiene una rayita, este equipo tiene una rayita acá y otra rayita acá, con eso es que nosotros nos guiamos. Y con esto vamos a entrar de una manera adecuada para poder aplicar nuestro ácido hialurónico. Ese ácido hialurónico lo vamos a poner en el punto que es, no podemos colocarlo en otro lugar porque se espasa. Tenemos que entrar al lado que es. Y entrando con la aguja adecuada, vamos a llegar a la porción para que toda esa cápsula goce del beneficio de la viscosuplementación. Bueno, tenemos también acá para hombro, la articulación uninumeral, para manguito rotador. Tenemos también la facilidad de hacer viscosuplementación. Yo les pido disculpas por estamos sin guantes, estamos descamisados, estamos pues con pantaloneta, en un lugar que yo en lo posible sin guantes, sin tapabocas, sin gorro, sin la bata, pienso pues que debería ser de una manera más profesional, deberíamos de manejar la asepsia, antisepsia, porque cualquier infección que entre a nuestro tejido es un problema. Entonces, tratar de evitar ese tipo de infección haciendo las cosas de manera adecuada. De manera, el ejemplo es válido, la localización del traductor es válido. Muchos colegas acuestan al paciente, otros lo colocan, se ubican en la parte posterior del paciente y otros en la parte de adelante. Ya es cuestión de dominio y de gusto y de patología, ¿cierto? Acá tenemos una bursitis, vamos a hacerle el bloqueo de la rodilla. Lo que queremos buscar, ¿qué es esto? ¿Qué tenemos que hacer para esto? ¿Qué producto le vamos a colocar a eso? Por eso es que la ventaja de hacer un diagnóstico previo y en el momento del intervencionismo corroborar y ojalá con la articulación contraria para definir si sí es importante hacer la artrocentesis y posteriormente la colocación de la viscosuplementación. Acá tenemos un ejemplo donde el colega está con su equipo localizando muy bien, el traductor está acá, vemos cómo entra la aguja al punto que es. Ahí es donde ustedes tienen que mirar si aspiran o no aspiran, o si no directamente a través de la viscosuplementación o con el corticoide, ustedes pueden hacer ese tratamiento. Tenemos acá para codo del tenista, para el bíceps, también tenemos para codo. Vemos cómo ubicamos nuestro ecógrafo, ¿cierto? Mira la localización del médico con su paciente, cómo puede ser la facilidad sin tener cables, acomodarse y cómo poder dar un buen diagnóstico. Y miren la excelente resolución que tiene el equipo. Y está a 4.4 centímetros de profundidad. Y miremos todos sus tejidos cómo están, cómo se ven, cómo se ve esa sinovitis en ese punto, cómo vemos los músculos, cómo vemos los tabiques. Ese mismo caso, en la tendinopatía, vemos, localizamos la lesión. Vemos que acá tenemos piel, tejido celular subcutáneo, masa muscular, tenemos el tabique y tenemos la lesión, ¿cierto? Entonces localizamos en escala de grises la lesión y vamos a mirar si es el ojo de buey, o si es un tendón roto, o si es un quiste, o si es un derrame articular, o si es una rotura muscular. Entonces todo es lo que nosotros tenemos que localizar y poco a poco con el entrenamiento vamos viendo para así poder llegar a un buen tratamiento. Acá tenemos un dedito. Este ecógrafo pues, no tiene el traductor para dedo, existen los equipos grandes, miren, traductor para dedo, pero este equipo es tan bueno que vos con él entras directamente al dedo y lo ves mejor que con el traductor de dedo. Y mira que estamos a una profundidad de solo 2 centímetros.
nosotros con el equipo podemos agrandar la pantalla, ampliar la pantalla, profundizar la pantalla para poder mirar la sinovitis que tenemos por acá tan grande, el hueso y la articulación, para ver cómo podemos nosotros intervenir esa sinovitis de ese paciente, qué el medicamento ideal, en cuántos centímetros. Yo recomiendo siempre medir. Mira, el ecógrafo tiene para medir. Hay que tomar las medidas exactas. Con medidas exactas es más fácil trabajar. Poco a poco van cogiéndose la práctica de tomar esas medidas para así mismo ver si vale la pena el drenaje o no, o simplemente la colocación de medicamentos. Acá tenemos nuevamente el ejemplo de la rodilla, colocando el plasma rico en plaquetas. Pero pues me parece importante que vean eso, pues porque la rodilla mira cómo se llena, mira cómo vamos colocando nuestro equipo y nosotros tenemos una visualización directa de cómo llegó nuestro medicamento allá, porque para muchos pacientes pagar 1.500.000, 2 millones de pesos, 600.000 pesos, lo que puede costar un plasma rico en plaquetas, hombre, pues hagámoslo de una manera adecuada para que le pueda servir, para que el paciente quede satisfecho y ustedes como colegas van a quedar seguros de que hicieron un muy buen procedimiento. Tenemos el paciente de cúbito ventral, hacemos la ecografía, la parte posterior de rodilla, y asimismo nos podemos diferenciar el quiste de Baker. ¿De dónde viene ese quiste de Baker? De la base. Y con la elastografía, de modo que tiene Clarius, con la elastografía yo determino si dreno o no dreno ese quiste de Baker. ¿Listo? Por eso es la importancia de la elastografía. También tiene el Power Doppler, tiene Doppler a color. Y si quieren modelo TEM, tiene un modo TEM para poder tener muchas más facilidades en su pedimento. Vamos a ver el caso del COVID, el tenista, vemos acá como la lesión, como nuestro colega está colocando su plasma rico en plaquetas, cómo entra la aguja, con mejoramiento de aguja, que es otra propiedad importante, y cómo vamos a ver la hidrodisección, de cómo distiende mi medicamento todo, ¿cierto? Periosteo, es que vamos a entrar al hueso como tal, todo es peri, el tendón, periósteo, en el nervio no lo vayan a violar también porque pues, también pueden haber problemas. Todo es útil y delicado. Siempre mirar la punta de la aguja. La aguja tiene un bisel. Una de las recomendaciones es siempre mirar la punta de la aguja para que ustedes se puedan guiar. Entrar de manera perpendicular al ecógrafo. ¿Qué es perpendicular? Debo entrar así, entre más entre aquí así, ya una vez localizado, yo ya puedo direccionar la aguja para el punto que yo desee, pero en lo posible entrar perpendicular. ¿Listo? Es una recomendación importante para que ustedes puedan desarrollar. Acá estamos viendo la inteligencia artificial. Nosotros con este equipo de ecógrafo, cada vez que ustedes colocan un paciente, lo meten a la tablet o a su celular, ese paciente automáticamente queda en la nube, él va para una nube. Y esa nube sirve para que todos los colegas a nivel mundial vayan formando una aplicación que cuando nosotros vayamos a volver a hacer ese procedimiento nos tenga mayor facilidad y nos muestra anatómicamente más la lesión o el tejido. Esta inteligencia artificial es una aplicación que pues, es gratuita, que la tiene Clarius. Esa aplicación es a nivel mundial, entonces en cualquier parte del mundo estamos haciendo una base de datos de todos los codos, de todas las manos, de todas las rodillas del mundo y para sí mismo darnos facilidad que en el momento que hagamos nuestra próxima intervencionismo o diagnóstico, tengamos mayor calidad. Vemos cómo mejora la imagen a 2.4 centímetros de profundidad en la rodilla, en la patela, y vemos cómo está esa fascia, perdón, el del calcáneo, y cómo está esa fascia plantar. Y si nos ponemos a ver acá en este bordecito y todo eso, vemos la sinovitis que tiene ahí, la entesopatía que me está mostrando esta fascia plantar. Entonces, listo, ¿qué hago entonces? ¿Cuál es el plan a seguir? El intervencionismo. Bueno, ¿y cómo lo hago doctor? Si yo tengo esa entesopatía, tengo esta bursitis, acá ¿cómo hago para yo llegar? Listo, para eso tenemos nuestro equipo, tenemos nuestra inteligencia artificial, tenemos nuestro modo T,
y tenemos el mejoramiento de aguja para poder hacer la intervención, ¿no?, directo en el punto que es, para que no vayan a haber problemas. Tenemos acá unas calcificaciones tendinosas. Por ejemplo, más aquí en la ecografía, vemos la sinovia, vemos la parte del hueso, vemos la parte muscular y tendinosa. Ahí vemos la lesión. Vemos una pequeña fusión articular que pasó por aquí. Acá vemos una facilidad para los pacientes de nuestros colegas, los anestesiólogos. Vamos a llegar al plexo braquial. ¿Cómo vamos a localizar esa aguja para llegar a ese perinervio para poderlo bloquear? Entonces vemos cómo mejoró la aguja, cómo es el mejoramiento de la aguja. ¿Listo? Y vemos que con el bisturí no podemos, digamos, lesionar el nervio, simplemente con un ladito. Y con una cantidad adecuada hacemos la hidrodisección para que nuestro bloqueo quede más certero. Acá también miremos la parte anatómica. Vemos una muñeca, el ecógrafo, localizamos y vamos a ver dos puntos importantes. El escafoides, el pisiforme. Y ahí vamos a ver nosotros que tenemos acá en este tipo una sinovitis que está al lado del nervio radial, del nervio mediano. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando tengamos un síndrome de túnel carpiano si el que le está generando el dolor al paciente es la sinovitis? Pues hombre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a localizar la lesión, vamos a dar el diagnóstico y con nuestra aguja vamos a llegar al punto de la sinovitis para así mismo poder hacer la infiltración o el bloqueo para mejorar la calidad de dolor del paciente. Acá también tenemos el plano del ejemplo, tenemos la muñeca, el transductor y la aguja. Entonces nosotros siempre tenemos que ver la aguja por dos partes. La aguja la tenemos que ver a nivel transverso y a nivel longitudinal. Si vemos la aguja, colocamos la aguja de esta dirección, tenemos el transductor acá y colocamos la aguja de esta dirección, vamos a ver un punto redondo. Y si la vamos a colocar transversa a esta dirección, vamos a ver el trayecto de la aguja. Por eso en el intervencionismo es importante mirar las dos caras para dar en el punto que es. Acá tenemos la tenosinovitis de Kerbein o disartrosis o lesiones tendinosas o rupturas ligamentarias capsulares de la articulación metacarpomángica o la articulación carpometacarpiana. Estas articulaciones se ven claras, se ven con un modo de mano. El equipo ya tiene calibrado la aplicación para mano y nos profundiza el transductor con sus cristales la profundidad que es para nosotros poder ver una articulación tan chiquita, tan pequeña, como es ella, verla amplia con su cápsula, verla con su cápsula, y además de verla con su cápsula, ay, perdón, un segundo, por favor. Tenemos con su cápsula, vamos a ver la inflamación que hay intracapsular y al ver la inflamación intracapsular y queremos nosotros llegar a ese punto para hacer una pequeña infiltración con 0,5 centímetros de corticoide, porque tú sabes que esas articulaciones son demasiado pequeñas y si colocamos mucha cantidad de medicamentos, pues eso va a producir una mayor distensión y en vez de producirle alivio al paciente, le va a generar dolor. Y es lo que tenemos que mejorar. Bueno, yo quedo muy agradecido con la atención de todos ustedes. Si tienen preguntas, con muchísimo gusto, estamos al tanto para responderles. Bueno, ¿qué más? Yo iba a intervenir en algunas partes, pero veo que la experiencia que he adquirido en la parte de imagenología ha sido ya mucho más avanzada y creo que detecta las cosas con la experiencia. Esto es como en todo, ecografía, a medida que lo vayan haciendo y la curva de crecimiento que tengan, es lo que les va a dar la experiencia. O sea, no es que un día por leer o ver videos se van a levantar y por ella van a agarrar esa experiencia, nada, hay que empezar. Hay que empezar. De las primeras cosas, había uno de los estudios que comparaba en cuanto a al uso de la ecografía. Creo que la mayoría de estudios antes del 2020 vienen siendo más relacionados a qué efectividad tiene la terapia o no respecto a ya sea una tendinopatía, ya sea una epicondilitis o en el abordaje de columna.
Pero ya últimamente los estudios vienen diciendo, es mejor hacerlo con ecógrafo o sin ecógrafo, y creo que en eso no hay discusión, porque la ecografía nos aporta tanta información no solamente para definir, por ejemplo, en los primeros casos que tenía, si es un quiste o un ganglión. Y creo que eso difiere porque ahí podemos tomar la decisión de qué calibre de aguja podemos usar. O sea, a veces vemos por ecografía una imagen anecoica, que es negra, negra del todo, que genera una sonolucencia posterior, un refuerzo acústico posterior. Y tanto el ganglión como un quiste simple puede que los dos los vea anecoicos y que los dos tengan un refuerzo acústico posterior. Pero el calibre de la aguja me va a cambiar en la parte de la elastografía y creo que ahí sí de pronto nos habla un poco más de la viscosidad o directamente también nos podemos ayudar por hacer compresiones y ver si se deforma muy fácil esa imagen o si le cuesta. También puedo ver con esa deformación que hago si el líquido circula o es un líquido que está totalmente contenido y que no tiene un cuello de salida. Entonces, uno es eso, que nos puede hablar de la calidad del líquido que tenemos para poder saber si abordarlo con un calibre de una aguja normal con la que usamos para laboratorios o si ya tenemos que usar un Yelco o de pronto calibres mucho más amplios antes de pronto pensar en abordajes abiertos. Y lo otro es la distancia. O sea, una cosa es poder ver en el convexo, que hacían una pregunta si convexo lineal, ya vamos a esa parte, pero yo puedo saber la distancia de la piel hasta la lesión y ahí directamente también puedo elegir qué aguja y si no tengo una aguja especial para esa parte pues yo estoy en Colombia generalmente a veces no tenemos esa opción, entonces nos toca abordar por otra. De pronto con agujas de cardiocentesis o algo, dependiendo de la distancia de la que requerimos de pronto de llegar a la lesión. Y esto sí o sí lo voy a saber como con un abordaje de ecografía. En los tendones, por ejemplo, si es una tendinopatía rotuliana y quiero abordarla para hacer un manejo, creo que la ecografía va a abordar más allá de ayudar en el procedimiento, en la parte previa, en de pronto ver esos hallazgos, en qué parte del tendón, si en el segmento que está más cerca a la tibia o más cerca del polo inferior de la rótula, es el que de pronto tiene, uno, más engrosamiento, dos, si se ve mucho más hipoecoico, porque el líquido en la infiltración va a generar un engrosamiento en la parte inflamatoria y puedo ver el power angio con estos ecógrafos. Puedo ver el Power Angio que de pronto nos va a ayudar a dar esa información si hay una neovascularización o si la vascularización que está tiene signos de dilatación para poder saber si hay una reacción inflamatoria en esa parte tendinosa o no y poder generar un mejor tratamiento de abordaje porque creo que eso es lo que le da a uno más satisfacción de pronto decir pude ayudar a este paciente, pude ayudarlo de mejor forma y que el paciente a los días, a la semana o en la siguiente control pueda ver el resultado y pueda uno estar de pronto más tranquilo y no tener ese paciente de que, uy, me hicieron esto, me hicieron lo otro y nada de eso me funcionó. Y en cuanto a lo del uso, generalmente para estos abordajes que están tan cerca a la piel, 4 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros, sí o sí, con un transductor lineal la ventaja con el Clarius es que tengo diferentes insonaciones de los megahertz que quiero aportarle al tejido que voy a insonar. Entonces, al tener ese rango de 10 a 15, si son lesiones que están mucho más cerca a la piel, 1 2 centímetros, lo primero es, en la técnica de ecografía, es tratar de no comprimir si quiero ver un patrón inflamatorio porque voy a aplastar los vasos y pues voy a tener un falso negativo diciendo que de pronto no tiene una neovascularización o que de pronto el power angio no está mostrándose en esa zona y en realidad es que estoy comprimiendo y aplastando todo el tejido y con esa compresión extrínseca, por ende los vasos. Entonces, lo primero es que yo puedo con el Clarius ampliar ese rango en los tejidos que están mucho más cerca a la piel, usar insolaciones de megahertz mucho más amplias, por ejemplo, hasta 15, o en lesiones que están mucho más lejos de la piel, por ahí capaz un quiste de Baker chiquitito o de pronto quiero abordar la parte posterior del rotuliano, de pronto ahí puedo disminuir los megahertz del equipo, capaz hasta 10 y poder tener una mejor imagen y hasta cambiar el foco en la zona de la altura o de la distancia de la profundidad donde quiero mejorar esa imagen. Entonces, generalmente en estos procedimientos de rodilla, de mano, de hombro, hasta de pronto de la parte cervical,
podrían ser abordados tranquilamente solamente con el transductor lineal. Generalmente usamos transductor convexo cuando ya son procedimientos toracentesis, paracentesis, biopsia hepática, drenaje de una colección hepática, porque son lesiones que están a 15, 10 centímetros, 9 centímetros de la piel. Entonces, sí ahí vamos a requerir una distancia mucho más larga de la insonación. No sé si hay alguna otra pregunta. Ahí en el chat, una de las que mencionan es que si el modelo, bueno, el modelo que tiene el doctor tiene un modo T y generalmente no tenemos un radiólogo cerca y creo que esta es una de las ventajas que tiene este equipo portátil porque los otros no tienen esta parte didáctica de decir o de pronto de discernir los tejidos por imagen y uno saber si está abordando parte de la grasa o parte del tendón porque el ojo también se educa. Entonces, no todos los tendones tienen la misma cogenicidad, no todas las grasas tienen la misma cogenicidad. Entonces, con esta ayuda sí podemos de pronto diferenciar un poco más los planos grasos de los planos tendinosos o musculares o de la fascia, si quiero abordar la parte de la fascia en la periferia tendinosa. No sé si hay alguna otra pregunta. En columna sería convexo. A veces cuando uno hace biopsia de columna cervical, depende porque tenemos pacientes que de pronto tienen un diámetro del cuello mucho más amplio y obviamente a mayor diámetro de todo ese espesor graso, se nos hace mucho más sencillo y visible con el abordaje con los convexos que en los pacientes que de pronto tienen un cuello un poco más reducido y que voy a tener menos recorrido de la distancia de la imagen. Ese equipo sí tiene para la astografía, si bien la astografía hay dos, la parte cualitativa o cuantitativa, o sea, la parte que nos habla de la calidad, simplemente si es por colores, por un mapa de colores, para saber si es un tejido que es un poco más indurado o un tejido un poco más líquido o blando, o la parte cuantitativa que ya nos da una escala por kilopascal, que bueno, eso ya apenas están abordando guías como para poder hablar de qué hablamos en cuántos kilopascales, si 80, 70, 50, para hablar de pronto de qué tan dura puede ser una lesión o qué tan blanda puede ser una lesión a menor porcentaje o valor de los kilopascales. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat, algo que quieran saber o que haya quedado. Una de las cosas y de las ventajas también para los procedimientos es que de pronto cuando vamos a abordar en el trayecto y en la parte de la infiltración, antes del procedimiento sí o sí una ecografía para poder tener este mapa mental de todo el procedimiento. Y lo otro es que, por ejemplo, en procedimientos donde yo de pronto necesite colocar anestesia, puedo colocar en todo el trayecto y voy a ir viendo cómo el tejido se va ampliando en ese trayecto, cosa que con el tejido más la suma del líquido se hace mucho más fácil el ingreso ya sea del bisturí en la parte cutánea o de la aguja que vaya por ese mismo trayecto por donde se hizo la infiltración de la silocaína o del medicamento que hayan puesto para poder anestesiar esa zona. Y el bisel de la aguja es importantísimo porque no es lo mismo y eso se puede ver por la ecografía y se ve por el ecógrafo lineal y no es lo mismo de pronto entrar a paralelo a una lesión que entrar casi que lo más perpendicular a la superficie donde quiero abordar porque va a ser mucho más suave el ingreso. Una de las recomendaciones que yo haría con este equipo tienen para tomar medidas y muchas veces no tomamos medidas. En el tema del intervencionismo es importante siempre mirar el momento en que entra la lesión, tomar la medida para saber qué aguja colocar. Pero muchas veces nos quedamos con la aguja corta. Pero una técnica muy importante es que si yo veo que mi aguja es pequeña, yo voy a hacer el intervencionismo con mi aguja pequeña, no tomé la medida, voy a coger mi ecógrafo, entonces yo hago una traslación y al trasladar mejoro mi aguja, mejoro la capacidad de aguja para poder llegar a la intervención adecuadamente. No sé qué más preguntas tienen los colegas de Perú, veo que hay gente de Perú conectada, también tenemos gente de México, tenemos colegas colombianos, eh, una colega de Ecuador también la veo por ahí y de República Dominicana.
Cuéntenos, ¿qué preguntas hay? Algo para sumar, eso es importantísimo y creo que nos pasa mucho cuando empezamos a hacer la parte de coprocedimientos, es que la aguja cuando el transductor está un poco más paralelo y no está totalmente perpendicular a la insonación del rayo, así se hace muy difícil ver la aguja. Una de las técnicas sería abordar o tratar de encarar con la imagen, tratando de hacer un poco más perpendicular para que se haga mucho más evidente esta imagen. Si no, la imagen se va a hacer mucho más tenue, va a quedar casi una sombra hipoecoica y no nos va a dar esa imagen hipericoica que podemos obtener con la densidad de la parte metálica. Una vez la aguja está localizada en su punto y yo no alcanzo a ver mi aguja con el traductor, yo no alcanzo a ver mi aguja, yo no puedo mover la aguja, ni tampoco estar picando al paciente ni chuzando, pero tampoco puedo quitar mi ecógrafo del punto que es porque me voy a perder. Simplemente hacer unos micromovimientos. Yo llamo cefálico para mí y cefálico para el paciente, cosa que yo puedo hacer los pequeños movimientos hasta localizar el color del aguja. Todas las agujas se ven, sí, todas las agujas se ven. Muchas preguntas dicen, no es que la aguja no se ve, que la aguja tiene que tener un modo radio opaco que se vea mejor. No, todas las agujas se ven. Incluso los espinocast, las agujas más pequeñitas se ven, todo se ve. Simplemente es tratar de que los cristales de mi transductor lleguen al punto y choquen con ella. Todas las agujas se ven, inclusive el catéter del pigtail que no es metálico, se alcanza a ver, se ve muy bien el pigtail, la parte plástica de los pigtail, así que todas las agujas se ven. Y hay una de las preguntas que dice, observé sobre un transductor que colocaba en iodopobina. Cualquier líquido, todos los transductores en ecografía lo que usamos es gel, que es una solución acuosa gelatinosa. Entonces todos los transductores, todos los equipos tienen que sí o sí venir con esa parte de prueba de agua. Es más, una de las técnicas para abordar uña o ver dedo o estas partes mucho más chiquitas interfalángicas, una de las mejores formas es meterlo en un canequito o en un recipiente con agua y abordar con el transductor dentro. O sea, todos los transductores traen. Ahora, yo generalmente no lo uso con yodo o con alcohol porque se seca. Uno, porque puede corroer la parte que protege los cristales, que es esa almohadilla que trae. Entonces, con el tiempo comienza como a corroer esa zona o a generarle grietas y que de pronto por ahí va dañando la superficie del transductor. Yo prefiero más soluciones jabonosas y la otra es porque se secan muy rápido. Entonces yo lo que necesito es que se mantenga un poco húmeda esa zona. Entonces suelo usar más soluciones en la parte estéril jabonosas que de pronto de yodo o de alcohol. Pero pues no es que vaya a pasar algo, es una recomendación nomás por el cuidado de la superficie del equipo, pero no es que le vaya a entrar e infiltrar y por eso se va a romper y dañar el cristal. No, el cristal se daña por caídas y eso, pero no por soluciones líquidas. Listo. Andrés, también es importante recalcar de que este equipo puede entrar a cirugía, al campo quirúrgico, y se puede mojar y no va a pasar nada. Puede haber hasta cierta profundidad, como un reloj de esos finos que pues, se puede meter al agua y no pasa nada. Lo mismo pasa con este equipo se puede mojar. ¿Qué es lo que la recomendación? Limpiarlo con agua, con cualquier equipo, no este, todos los equipos de Cora, con agua oxigenada. Y tratar de utilizar gel cristalino, no geles azules, porque el gel azul cristaliza y daña la membrana que cubre el ultraducto. Acá nos dice una pregunta. ¿Alguna indicación o recomendación para abordar en plano o fuera de plano? Andrés. Estoy tratando de interpretar un poco la pregunta, que no sé si te entiendo bien, no sé si puedes ampliarlo un poco más para abordar en plano o fuera de plano. No entiendo muy bien la pregunta, capaz, no sé si alguien nos puede explicar un poco. El tiempo de Doctor vida útil, Limber, el que lo tiempo diga el de vida doctor Limber. útil, sí, No, el doctor Limber que si quiere pues nos puede mejorar sí, la pregunta. ampliar un poco más la parte descriptiva de lo que de pronto tiene de ahí la duda. La vida útil de la batería y depende, eso es como un computador, si un computador lo pones con video, con a descargar algún programa y al mismo tiempo estás generando gráficos y presentaciones, se te consume más rápido la batería. Si el equipo
portátil de ecografía lo usas con Doppler todo el tiempo, con Power Angio, o sea, haces todos estudios con Doppler, el consumo del Doppler, tanto del pulsado y de las imágenes de los recuadros de los estilos de Power Angio y Doppler, hacen más consumo de la batería. No así con el modo tradicional o es el modo, el modo bidimensional, que es el blanco y negro, obviamente consume mucho menos. Pero en esos modos, generalmente, fácilmente puedes tener una hora abordando a un paciente y que te sirve tanto para la cirugía también. Obviamente hay cirugías que de pronto los procedimientos llevan mucho más de tiempo y este equipo, a veces cuando tenemos los ecógrafos que trae el cable y todo, nos toca usar para los procedimientos en quirófano, nos toca usar esas fundas, que se me olvida ahora el nombre del plastiquito que se usa para cubrir los procedimientos de la paroscopía, porque tenemos todo eso. En esta ventaja es que podemos usar cualquier... Hay fundas estériles que vienen para ecografía, que son esas un poco más secas. En otras instituciones donde de pronto no hay el recurso para usarlo, pues se utilizan preservativos. Venden un ventilador adicional, sí. Con estos mecanismos del uso del Doppler y del Power Angio y del pulsado del tiempo o de generar una imagen en triplex que va a haber un movimiento en blanco y negro al mismo tiempo que están viendo el pulsado, pues muy probablemente sí se sobrecalienten estos equipos y obviamente depende de la región también de la temperatura del lugar donde estemos y hay un ventilador que venden como para ayudar a enfriar un poco esa parte posterior superior del equipo. Para aclarar el tema del ventilador, el ventilador se llega a dañar, a romper, eso no tiene garantía, pero ese pequeño ventilador lo compran por $200, no vale más. La idea es mantener esto cargado. Yo, por ejemplo, yo viajo al Chocó, a Ortopédicos del Pacífico, allá trabajo todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde con el ecógrafo prendido encendido. Esa ciudad, por los que no conocen, es una ciudad muy húmeda. Es una ciudad que, pues, que daña cualquier cosa. Y pues yo con fortuna no me ha sucedido nada y he tenido la dicha de poder trabajar allá un día entero. Simplemente conecto el equipo, le coloco su base, lo pongo en su base, él viene con un cablecito directamente a la luz y todo el día para trabajar sin problema. Bueno, en cuanto a, de pronto se amplió un poco más, yo uso los dos abordajes. O sea, yo cuando voy a ver una imagen, el trayecto de la aguja mientras voy ingresando, lo voy haciendo en el plano, por así decirlo, en el longitudinal de la aguja hacia donde voy a llegar. Después de que estoy llegando, si tengo una circunferencia de un quiste y tengo la aguja ingresando, pues entonces ahí sí cambio a un transversal para saber si la punta de esa aguja va al centro de la lesión. Esto más que todo cuando lo uso como para poner un ejemplo y por ahí capaz a alguno le sirva cuando colocamos catéter central o catéter periférico, central o periférico, donde tenemos la circunferencia del vaso en una estructura tubular. Entonces, para ver que no le estemos pegando a la periferia, porque lo que sucede generalmente cuando le pegamos a la periferia de una estructura vascular como la vena es que se rompe, sangra y el hematoma extraluminal genera una obliteración extrínseca del vaso y nos toca cambiar de vaso. Entonces, ahí generalmente uso los dos planos, la recomendación y también en nódulos tiroideos. Entonces, como recomendación, yo abordo con la aguja en longitudinal mientras me voy desplazando y ya llegando a la lesión para saber si ya estoy entrando en el centro de lo que quiero abordar. Uso cortes transversales y voy avanzando con la aguja. Obviamente en el corte transversal se va a ver un puntito, nada más, y veo cuando desaparece el puntito en el barrido de la aguja. En el barrido de la aguja veo cuando desaparece ese puntito que es donde terminaría la aguja y en la parte longitudinal pues sí ya voy a ver todo el trayecto por donde está pasando y así puedo hasta esquivar vasos. Por ejemplo, hay lesiones donde hay vasos que están adyacentes y uso el mismo plano longitudinal para en medio de los dos vasos, por ejemplo, si tengo una ventanita con líquido o mientras voy infiltrando, amplío esa ventana de los vasos para poder tener un abordaje mucho más seguro y tratar de no lesionar ninguna estructura vascular. Claro, ¿cómo lo retira? No todas las instituciones tienen, pero también existe
una guía que se coloca debajo, tiene que traerlo también el ecógrafo, una guía que se coloca para el abordaje de estos planos transversales y en la imagen van a dar los puntitos con el punto en donde se encuentra la aguja en ese abordaje transversal. No lo traen todos, creo que eso es mucho más complejo de pronto de que lo consigan. Capaz si tienen un consultorio privado podrían pedirlo y eso, o de pronto alguna institución que tenga algún refuerzo económico mucho más amplio. Pero para la técnica y como para que se acostumbren en el que no siempre van a tener esa guía para los abordajes transversales, es sí o sí abordar y explorar con la aguja en los dos planos y no avanzar si la aguja obviamente no se ve, porque pues también avanzando a ciegas que lo que queremos es disminuir el riesgo, pues no estaríamos efectuando la habilidad o la ventaja de tener la parte visible de la aguja. Veo que el doctor Iván Rodríguez y el doctor Oscar Sedano tienen preguntas. Levantaron la mano. Las pueden hacer verbalmente o en preferencia escritas. Hay unas preguntas ahí en privado que si ese equipo tiene modo color, el equipo tiene el modo T, que es un modo más dinámico de pronto que les va a ayudar a reconocer la anatomía, que es ese que mostraban las imágenes de colores, donde coloca la parte grasa, tendinosa, la piel, el hueso, el cartílago. Tiene el modo color y el modo Power Angio, que tienen diferentes utilidades. Los Power Angio los vamos a usar en flujos de mucho más baja velocidad. Los Doppler puedo ver la dirección del flujo, si es un vaso que va, un vaso que viene, y con eso puedo determinar si es un vaso que pulsa arterial o es un vaso que tiene un flujo constante y que tiene fasicidades cambiadas por la respiración, que sería la parte del flujo venoso. Y también puedo tener la parte del pulsado para saber ya las velocidades, el comportamiento, la resistencia que va a tener esa vasculatura hacia donde se va a entregar, que nos va a dar mucha información. La verdad es que el pulsado y el Doppler y el Power Angio son tres elementos que nos dan en la parte vascular y en la parte de procedimientos una información grandísima, tanto para las direcciones de los vasos, para reconocer qué vaso es. Con el ecógrafo, hasta directamente con estos ecógrafos, puedo ver el espesor parietal y caracterizar esos espesores parietales que tiene característica de la arteria y no así en la vena. Puedo ver si colapsa, que la vena va a colapsar mucho más fácil. De pronto en estos abordajes que son mucho más difíciles o chiquititos de la parte radial, cuando voy a abordar, por ejemplo, un ganglión, ver si lo que tiene adyacente es una parte arteriosa, o una estructura arterial, una estructura venosa. Entonces, el equipo tiene todas esas estructuras y además comparte por así decirlo, último gadget o última actualización que se le viene haciendo a los equipos, que es la parte de la astografía. Buenas noches. Doctor Sedano, buenas noches. Un placer Buenas volverlo a noches, saludar. doctor Antonio. En primer lugar, para felicitarlo por la excelente presentación de su webinar. Hemos quedado agradecidos, todo el grupo de ultrasonido musculoesquelética de Latinoamérica. A nombre de cada uno de ellos, pues, una felicitación, un fuerte abrazo. Solamente quería resaltar un aspecto que el doctor Carvajal lo mencionó, en el sentido de que la elastografía, que es una tendencia actual, como tercera modalidad de la ecografía. Me da mucho gusto saber que está inmerso en este equipo, que de por sí ya es práctico, económico, como una de las barreras que siempre los colegas en Latinoamérica me han dicho, sí, pero comprarme un ecógrafo que tenga elastografía es muy costoso, etcétera, etcétera. Veo que por la mención que hizo que podemos medir la rigidez en kilopascales, y probablemente la velocidad de onda de corte también del share wave en metros por segundo, va a aportar un importante avance, como lo estamos logrando, en ver lesiones, no simplemente para decir están fibróticas, están blandas, sino para cuantificar y ver los resultados que precisamente, como le mencioné en Lima al doctor Carvajal, estamos viendo con los ortobiológicos, ¿no? Con plasma rico en plaqueta, con toxina botulínica, con otras sustancias como células mesenquimales también. Entonces, nos permite cuantificar el efecto, ¿no es cierto?, real, basado en la evidencia, pero también con nuestra experiencia. Y por ello que yo felicito este tipo de webinar porque nos permite conocer otras alternativas y que bueno,
vamos a tratar de ubicar en Perú al representante para que nos pueda mostrar y podamos también de repente difundir y tener algún tipo de experiencia con ese tipo. Muchísimas gracias por la invitación y desde allá un fuerte abrazo a todos los amigos de Colombia. Doctor Sedano, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, ¿quién desea presentar alguna otra pregunta o damos por finalizado el webinar? Bueno, no habiendo más preguntas, quedo muy agradecido con los 55 participantes de toda Latinoamérica que asistieron y compartieron con nosotros esta pequeña información. Están invitados para los próximos webinars. También los representantes se van a poner en contacto con ustedes y todo lo que necesiten acá en Colombia con muchísimo gusto. Y los colegas del eje cafetero que estén interesados en conocer el equipo, me contactan por favor, que yo con muchísimo gusto voy hasta donde ustedes y ponemos en práctica. Muchísimas gracias y una feliz noche. Feliz noche, doctor. Muchas gracias por la presentación. Andrés, muchas gracias. Vale, muchas Damos gracias. Ahí por quedan finalizada la sesión. Vale, gracias.